Ante todo, muchas gracias por la invitación a participar en este acto. Es un placer, es un honor. Lo del calor es anecdótico. Siempre nos viene bien a los de Asturias pasar un poco de calor porque la verdad lo echamos en falta. Bueno, como decía Manuel, el punto de vista mío es un punto de vista, diríamos, del profesional académico en este campo. El título que hace mención al arte es por una vinculación reciente que tenemos con Laboral, Centro de Arte y Diseño Industrial de Gijón, que va a participar Karen en esta semana. Y lo que voy a hacer es presentar distintos aspectos de la inteligencia artificial con unos epígrafes, esbozar algunos aspectos y luego, bueno, pues dejar un tiempo para que pueda haber una discusión, un debate sobre esto. Quiero resaltar el logo, la figura que pongo ahí como representativa, que es una derivada parcial, que, en fin, a mí me hace verdadera ilusión. Y además creo que es uno de los fundamentos de la inteligencia artificial y rompe un poco con el mito que decía Manuel de esas inteligencias artificiales basadas en robóticas y distopías un poco de ciencia ficción. De hecho, el primer apartado es hablar de la atención mediática, las alarmas y las amenazas que pueblan todas las informaciones sobre inteligencia artificial, o gran parte de ellas. Por ejemplo, este titular del País de mayo del año pasado, que dice: Google quiere universalizar la inteligencia artificial. Bueno, en la presentación de un evento de Google en el que anunciaba a los desarrolladores pues, una determinada versión de su software para desarrollar nuevos productos de Google, este era el aspecto que tenía el foro, es decir, un aspecto muy similar al de los conciertos rock. En prensa también, durante el año pasado, hubo muchísimas informaciones sobre Facebook y unas filtraciones de datos que había y un uso pues, realmente impropio de esos datos para fines, diríamos, no lícitos. Yo escribí el artículo el año pasado con Amparo Alonso sobre este tema, diciendo que bueno, la inteligencia artificial pide un puesto en la mesa y era un poco reivindicando que la filtración que hubo de datos de Google sí que se produjo de verdad, pero no es verdad que con los datos que se filtraron se puedan hacer las cosas que se decían que se estaban haciendo. Bueno, desde el punto de vista técnico es bastante evidente que no se pueden hacer. Hay otro campo también de alarmas y de amenazas en cuanto hablamos de asistentes. Los asistentes tienen distintos aspectos, asistentes de tipo gran hermano, como esos cilindros que sirven de altavoces y sirven para captar nuestras palabras, pero también los peluches un poco inteligentes o robots tan sumamente cándidos como el de Webbot. Bien, esos son las alarmas. Voy a hablar ahora del contexto y el marco conceptual de la inteligencia artificial solamente un poco. Vivimos en un mundo donde la computación es ubicua. Hay montones de dispositivos móviles que tienen una capacidad de cálculo que hasta hace muy pocos años estaban realmente solamente en manos de grandes centros de datos que tenían una capacidad de cálculo enorme en aquel momento y que ahora tenemos en nuestras manos. Estamos también en un momento donde la ubicuidad está también basado porque hay montones de datos que se pueden captar en estos momentos, el Internet de las cosas. Esto es una transparencia de una empresa española que tiene un impacto mundial, la empresa Libelium, donde habla de un mundo inteligente, un mundo en el que se pueden captar muchísimos datos con sensores y que se pueden hacer una computación inteligente sobre ellos. Pongo aquí una cita de Antonio Machado, que dice: a distinguirme paro las voces de los ecos. Es importante en todo este contexto el distinguir lo que es verdad, lo que no es verdad. Ya lo mencionaba antes con lo de Facebook, pero un hecho que yo quisiera llamar la atención también es el tema de la digitalización.
Se habla muchísimas veces de digitalización. Hay una especie de obsesión por la digitalización. A las empresas se les está diciendo que tienen que digitalizarse. Empresas pequeñas, medianas, empresas que realmente no tienen mucho conocimiento de lo que significa eso, sino que ven la digitalización como un eslogan. En noviembre del año pasado, el que había sido consejero delegado del BBVA, Ángel Cano, decía que la verdadera digitalización no es el conservar, el hacer un registro de datos en soporte digital de los datos que tiene una empresa, sino el explotarlos. Es decir, el ser capaz de hacer una transformación del modelo de negocio. Si esto no se produce, entonces no se está hablando de digitalización, se está hablando de hacer un registro en un soporte digital, que es muy distinto. También dentro de este marco conceptual, para empezar a distinguir qué cosas son unas y qué cosas son otras, quiero poner este sencillo esquema en el que se dice, bueno, pues que la inteligencia artificial es un todo, lo que decía Manuel antes. Dentro de ella está el aprendizaje automático, que es una de las partes, quizás ahora la más en boga. Y dentro de esa está el deep learning, el aprendizaje profundo, que seguramente dentro del aprendizaje automático es la que está también teniendo más éxito. ¿Qué hace la inteligencia artificial? Voy a poner algunas cosas de las que hace, ¿vale? Está contribuyendo a crear un mundo inteligente. ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, aquí pongo dos ejemplos. Un primer ejemplo, el self-driving, los coches que son capaces de ser conducidos por ellos mismos, ¿no? También se puede aplicar a barcos, aviones. Hace mucho tiempo que los aviones hacen esto, por lo menos durante un tiempo. El piloto automático es una de estas versiones. Bueno, pues ahora también se va a hacer y se está haciendo en coches. Pero también en pequeños electrodomésticos, por ejemplo, una rumba, que es un electrodoméstico pues muy casero y realmente popular, pues también está dotado de capacidad de autoconducirse. Otro bloque importante de aplicaciones de inteligencia artificial son los sistemas de recomendación. Los sistemas de recomendación son programas capaces de recomendarnos, sugerirnos que utilicemos determinados productos o que veamos algunos vídeos, como por ejemplo en YouTube o en Netflix, o que escuchemos alguna canción en Spotify. Estos son sistemas que están montados con tecnología de la que hablaba antes, fundamentalmente de deep learning, pero en realidad es una anécdota tecnológica. YouTube tiene miles de millones de vídeos y es capaz de personalmente sugerir que una persona concreta vea un vídeo o que lo vea después de haber visto otros, ¿no? Otro bloque importante de aplicaciones son las tecnologías lingüísticas. Las tecnologías lingüísticas no se suelen mencionar como aplicaciones de inteligencia artificial, pero yo creo que es una de las más importantes, desde luego de las que más éxito están teniendo. La gente le habla a los móviles son capaces de transcribir lo que se está diciendo, son capaces de entender hasta cierto punto lo que se está diciendo porque son capaces de contestar a preguntas, pero también hacen muchas más cosas. Por ejemplo, son capaces de atender una petición de que nos reserve mesa en un restaurante. Aquí pongo un ejemplo de Google, el Google Duplex, que es un sistema disponible en demo en la web, que es capaz de mantener una conversación bastante natural con una persona que está atendiendo las reservas en un restaurante y reservar una mesa con todo tipo de vicisitudes, con todo tipo de inflexiones, con todo tipo de dudas también para simular el comportamiento humano. Tecnología lingüística. Hay tecnología lingüística también más allá de Google, por supuesto. Hay tecnología lingüística, por ejemplo, en el sistema Watson de IBM. IBM vende sistemas de Watson que lo que hacen es atender a tecnología lingüística. Por ejemplo, hacer transcripciones de lo que las personas están diciendo en un call center, transcribirlo a ASCII, transcribirlo a texto, para luego hacer algún tipo de procesado, que lo pueden hacer ellos o lo puede hacer otra empresa. Hace poco, en febrero del 2019, apareció una noticia que decía: llega el primer robot tertuliano, y es abrumador. Bueno, esto, a pesar de que estaba en un periódico como El País, que es poco dado al sensacionalismo, pues el tono es sensacionalista, ¿no?
lo de abrumador es sensacionalista, el robot tertuliano también, en fin, hace un guiño a determinadas personas que hablan en los medios de comunicación. En realidad es el anuncio de algo que desde el punto de vista técnico es realmente impresionante y consiste en que hay sistemas capaces de resumir una gran cantidad de información y expresar ese resumen en forma de argumentos para debatir sobre un tema. Por supuesto, también son capaces de entender a otra persona que está discutiendo con ellos y rebatirlo utilizando la información previamente almacenada. Los usos que puede tener esto, por supuesto, no es para hacer de tertuliano en un programa de televisión o un programa de radio, sino que son mucho más allá. En realidad es una especie de anuncio realmente caro, para decir que IBM dispone de esa tecnología lingüística suficiente como para asimilar gran capacidad de documentos. Tecnología lingüística también es el Google Translator. Es realmente quizás la parte más, desde el punto de vista mío, más llamativa. No es capaz de hacer traducciones de muchísimos idiomas en muchísimos idiomas. Insisto, esto es inteligencia artificial y esto se hace a base de tener transcripciones de textos en un idioma, textos en otro, y utilizando programas de deep learning, pues hacer este tipo de transformaciones. Reconocimiento de imágenes. Bueno, reconocimiento de imágenes están en los medios de comunicación. Por ejemplo, esta mañana oía que hay una cierta controversia en Estados Unidos porque parece ser que se están captando las fotos de las licencias de conducción en Estados Unidos, de millones y millones de personas, para hacer reconocimientos faciales. En la ciudad de San Francisco hace poco se prohibió el uso masivo de tecnologías de reconocimiento facial con fines, diríamos, no identificadores, por ejemplo, en un dispositivo, ¿no? Por ejemplo, el reconocimiento facial en las calles, en las tiendas, para ver si determinadas personas con un cierto perfil pasaban por un sitio o no. En el estado de Massachusetts también hay alguna noticia en este sentido. Bueno, hay usos debidos y usos indebidos, pero el reconocimiento de imágenes es una tecnología también que se hace con Deep Learning, que está por encima del umbral de acierto de las personas. Esto es importante. Por ejemplo, es conocido el hecho de que con una foto, incluso una foto de un móvil, se puede determinar con una precisión mayor que la de los especialistas médicos si una persona tiene o no un cáncer de piel. Bueno, son hechos importantes. Ahondando más en esto, también se aplica en salud, utilizando fundamentalmente genética, pero también datos clínicos. Aquí aparece un histograma de los aciertos que se obtienen para determinar si una persona, dependiendo de su información genética, tiene diabetes tipo 1. Bueno, pues en determinados rangos de probabilidad, pues el acierto es más grande, en otros más pequeños, en realidad el acierto es enorme. Aquí está, diríamos, la explicación de en qué cromosomas está cogiendo los SNPs para determinar si esa persona tiene propensión o no a tener la diabetes tipo 1. Bueno, todo esto son aplicaciones, hay muchísimas más, por supuesto, pero bueno, diríamos las más impactantes. Vamos a ver un poco cómo lo hace la inteligencia artificial esto. Bueno, pongo este título así un poco jovial, ¿no? Para decir lo que no quiere que veamos. Lo que normalmente no se muestra en los medios de comunicación es este tipo de transparencias. La inteligencia artificial, no toda la inteligencia artificial, el machine learning, no todo el machine learning, el deep learning concretamente, al que hice mención en varias ocasiones, se basa en este tipo de ecuaciones. Se basa en hacer mínimos del menos logaritmo de una distribución de probabilidad. Bueno, esto es una cosa así que suena como muy matemática. En realidad es la máxima verosimilitud llevado a extremos realmente importantes. ¿De dónde salen estas máximas verosimilitudes? ¿Dónde salen estas distribuciones de probabilidad? Bueno, esto, por ejemplo, sale de redes neuronales. El deep learning son redes neuronales profundas. Este tipo de gráficos
Son redes neuronales, a veces estas bolitas la gente lo llama las neuronas, y estos serían los axones que tienen conexión de una neurona con otra. En realidad esto es un grafo en el que hay nodos y hay arcos, ¿vale? Los arcos están etiquetados por números y en realidad todo esto representa el producto de una matriz por un vector, al que se le suma otro vector, se le aplica una función de activación, que en este caso es esta de aquí, el ReLU, y con eso se consigue pasar de este vector a este otro, que también se puede pasar a este otro, que se puede pasar a este otro. Si hay muchos pasos de unos vectores a otros, entonces se dice que la red es profunda y en realidad lo que se está buscando es una distribución de probabilidad que vincula unos datos con otros. Eso, por necesidades técnicas, se calcula el logaritmo, se busca el signo menos para que haya que calcular el mínimo en lugar del máximo y resolver esta ecuación, encontrar el parámetro que hace mínimo todo esto, es lo que se hace en inteligencia artificial. ¿Para qué? Bueno, pues para conseguir esas aplicaciones de las que hablaba antes. ¿Cómo se consigue? Bueno, yo esto en realidad es que tengo ilusión en contarlo, como decía antes. Se consigue haciendo derivadas. Es muy importante que veamos esta parte de aquí. Para calcular mínimos se necesitan derivadas parciales, derivadas de unas funciones realmente enormes, para los cuales hay programas que son capaces de hacer derivadas, si no, no sabríamos hacerlo. Y en realidad todo el problema de calcular lo que hay que calcular para poder aplicarlo luego en reconocimiento de imágenes o traducción automática es aplicar este tipo de programas que esquemáticamente están vistos ahí, que es el descenso del gradiente. Bueno, vamos a ver un poco lo del arte. Lo del arte, la creatividad, la inteligencia artificial. Vamos a ver. Desde mi punto de vista, la creatividad fue una de las primeras obsesiones cuando se crearon los ordenadores. El primer ordenador realmente útil era el Mark I, que lo había construido Turing para descifrar códigos en la Segunda Guerra Mundial. Aparte de descifrar códigos, había una cierta obsesión en saber si los ordenadores podían ser o no creativos, aparte de poder ser inteligentes en su día. Bueno, y uno de los programas que hizo Turing fue hacer un programa capaz de escribir cartas de amor. Las cartas de amor lo que tenía era una lista de frases y un generador de números aleatorios. Los números aleatorios indicaban qué frases tenían que poner, las concatenaba y eso era una carta de amor. Efectivamente es muy ingenuo, muy pueril. Quizás nosotros actuemos de una manera similar también. Pero la creatividad en computación siempre está vinculada a la generación de números aleatorios, ¿vale? Cuando se habla de inteligencia artificial y de arte, desde mi punto de vista hay dos aproximaciones posibles. Una es considerar la inteligencia artificial como materia prima, es decir, igual que se puede utilizar la materia prima como el óleo, el mármol para hacer esculturas, para hacer cuadros al óleo, la inteligencia artificial puede ser una de esas materias primas, con la cual se construyan obras de arte. Y por otra parte, también como fenómeno sobre el que reflexionar. Igual que el arte puede reflexionar sobre la contaminación, sobre el amor, sobre el tiempo, puede reflexionar sobre muchas cosas, también puede reflexionar sobre este fenómeno que es la inteligencia artificial. Creo que estos son los dos aspectos fundamentales. Comienzo con esta transparencia que quizás algunos conozcáis. Está tomada de una web que el título en inglés es "Estas personas no existen". Realmente estas personas que aparecen no existen, son la creación de un programa de inteligencia artificial. Yo me resisto a decir de una inteligencia artificial, porque para mí la inteligencia artificial es a lo que yo me dedico y una inteligencia artificial pues no sabría lo que es. Bueno, esto se crea así. ¿Se crea por qué? Se crea, desde mi punto de vista, para demostrar un poderío, para demostrar que se puede hacer. Desde el punto de vista formal, que es realmente el que más me interesa, la generación de estas caras que no existen,
está descrito en esos artículos que ahí menciono y responde a este esquema. Desde el punto de vista coloquial es más sencillo. Se dispone de un conjunto de imágenes que tomamos como aquellas a las que nos queremos parecer. Pues en este caso serían fotos de personas, ¿no? Por otra parte, tenemos un programa que está generando caras. Y hay otro programa que está intentando discernir si las caras que genera el programa son verdaderas o falsas. Coge unas cuantas caras generadas por el programa y unas cuantas caras de las disponibles reales. Si el programa es capaz de tener un error cercano al 50%, entonces es cuando dice, bueno, pues esta ya es una cara que yo considero razonablemente real. En realidad es un test de Turing y en realidad también desde el punto de vista más matemático corresponde el esquema de este programa al punto de equilibrio de John Nash. John Nash, no sé si lo conocéis, es una persona que tuvo un premio Nobel en economía, que se hizo una película sobre él, Beautiful Mind. Bueno, pues la aportación fundamental de John Nash fue el punto de equilibrio de John Nash en teoría de juegos y corresponde exactamente a la filosofía que está detrás de esto. Voy a hablar de un ejemplo concreto, no voy a desvelar toda la parte, voy a desvelar la parte que diríamos que hicimos nosotros. Un ejemplo concreto de colaboración que hicimos con un artista, con Birk, que es esta persona. Estos son la gente que trabaja conmigo, este soy yo. Y lo hicimos en colaboración con Laboral, Centro de Arte y Diseño Industrial, que ya nos hablará Karen en estos días. Bueno, estos días, hoy más tarde. Birk, el apellido está aquí, me resisto a pronunciarlo, estaba haciendo una especulación de inteligencia artificial sobre la conversación. Lo hizo con una subvención de iLab en Laboral Gijón. Su obra ha sido seleccionada para presentarse en Grenoble en la exposición Experimenta 2020. Y aquí pongo un trocito de código que se usa dentro de esta herramienta. ¿En qué consiste? Este problema consiste en hacer una reflexión sobre la conversación. En este caso, la inteligencia artificial es la materia con la que se hace el arte. Igual que decía que el mármol o el óleo, pues en este caso sería la inteligencia artificial. Hay dos agentes, un agente es capaz de mostrar luces y otro agente es capaz de emitir sonidos. El que emite luces también es capaz de escuchar y el que emite sonidos es capaz de ver. Estos dos agentes, esquemáticamente, tienen que tener esas componentes de ser capaces de, a partir de un mensaje, entenderlo, digamos, pensar una respuesta y después de pensar una respuesta, emitir otro mensaje que capta al otro agente y así en un bucle, en principio, indefinido. Bueno, para poder hacer esto, lo que se necesita es los dispositivos necesarios para leer los mensajes en sentido amplio, es decir, captar una imagen o captar un sonido, compilar en una representación razonable para este agente, diríamos que pase al cerebro de ese agente para que piense una respuesta y que la emita en los términos que ese agente es capaz de emitir. Pues, por ejemplo, a partir de una imagen, piensa un sonido. Y así sucesivamente. Esto es el esquema fundamental. Aquí intervienen, ya digo, inteligencia artificial aquí, aquí, aquí y aquí. Y en el otro lado, pues exactamente lo mismo, solo que en sentido inverso. Estos son algunas imágenes del dispositivo que es capaz de emitir luces. Es una gran bola que tiene 130.000 LEDs que se pueden encender con distintas intensidades, cada uno de ellos. Y bueno, pues aquí veis que hay ocasiones en las que están encendidos casi todos o todos. Y en otras ocasiones, pues bueno, hay bastante menos encendidos. Aquí lo que veis es una disposición utilizando una tecnología de Deep Learning que se llama TSNE, en la cual se pueden
disponer, en este caso en 2 dimensiones, objetos que tienen más de 2 dimensiones, muchísimas más. Aquí las dimensiones pues, corresponderían a los píxeles que tienen estas imágenes, ¿no? ¿Cómo se organizan? Bueno, pues se organizan de tal manera que se pongan próximos a aquellos objetos que desde el punto de vista visual sean próximos. Por ejemplo, estos dos tienen un aspecto similar. Estos otros dos tienen un aspecto también similar. Estos también. ¿Por qué es importante el buscar representaciones que lleven a representaciones internas, diríamos, del cerebro de la gente que tiene que entender estos mensajes, que los tiene que entender de manera próxima cuando los estímulos son próximos? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que si tiene que hacer una conversación, tiene que haber un concepto similar al de empatía. Y el concepto de empatía, desde el punto de vista matemático, está vinculado al de continuidad. La continuidad significa que estímulos próximos den lugar a respuestas próximas. Bueno, pues para eso se necesita ser capaz de captar todo esto, ser capaz de organizar estas entradas y luego provocar una respuesta. Esto es solo una parte, insisto. Bueno, voy a hablar al final, lo que también hablaba Manuel, de repercusiones laborales y sociales. Yo creo que es importante insistir en esto. Lo planteo como automatización y globalización, por darle un contexto más amplio a la inteligencia artificial. La automatización va más allá de la inteligencia artificial. La consultora McKinsey hacía un informe en el que decía, bueno, era para todo el mundo, pero en la parte de España, que el 48% de las horas laborables ya son técnicamente automatizables en España. Dicho de otra forma, el 60% de las ocupaciones actuales tienen al menos un 30% de sus actividades automatizables. En España, un 23% de las ocupaciones actuales desaparecerán. ¿Qué ocupaciones van a desaparecer? Hace poco leía también a un pensador americano que decía de una manera, como suelen hablar los americanos, así como muy, muy didáctica, qué tipo de empleos van a desaparecer y cuáles no. Los empleos cuya descripción de lo que hacen es compleja, esos empleos no van a desaparecer. Si el trabajo que hace una persona es sencillo de explicar, ese trabajo tiene muchas posibilidades de desaparecer. ¿A qué trabajos nos estamos refiriendo? Pues nos estamos refiriendo a trabajos que desempeñan en muchos casos personas entre 40 y 50 años, y estamos hablando del 23% supone entre 4 y 5 millones de puestos de trabajo que van a desaparecer. Esto no significa que vaya a haber 4 o 5 millones de parados más sin más, significa que los puestos de trabajo que están desempeñando ahora, esos desaparecen. Esto, el margen temporal era hasta el 2030. Esto significa que, por una parte, todos los trabajos necesitarán adaptarse porque van a convivir con automatismos más eficaces. Esto yo creo que es evidente, no necesita mayor explicación. Las repercusiones que tiene esto, por ejemplo, en el mundo de la educación, es que se van a necesitar un nivel educativo diferente para las personas porque tienen que ser personas capaces de tener esa capacidad de adaptación. También hay que potenciar en la educación nuevas habilidades que sean difíciles de automatizar. Habilidades sociales, habilidades creativas, esa creatividad que las máquinas quizás no puedan tener, y habilidades de abstracción. Es importante las habilidades de abstracción. Por otra parte, se va a crear desde el punto de vista global una mayor riqueza. ¿Por qué? Porque si los procesos que se hacen se hacen de manera más eficiente, pues entonces va a haber más riqueza. Seguramente se crearán otros nuevos empleos. ¿Por qué? Bueno, pues esto es un cierto optimismo histórico porque en otras situaciones similares en la historia también se produjo esto. Por ejemplo, se puede pensar en automatización de la propia automatización, va a seguir habiendo trabajo por ahí. Pero lo fundamental yo creo que es que va a haber nueva distribución de los empleos. Empleos que ahora pues, no existen o existen en un grado pues, más bajo, van a empezar a tomar más protagonismo. Si decimos que va a haber una mayor riqueza global, pues va a haber unos sueldos más altos, una posibilidad de hacer gastos en salud para una población envejecida mucho más sofisticada, inversiones en eficiencia energética, porque todos estos avances se hacen pues, a base de talento, a base de ordenadores, pero también a base de energía eléctrica.
Para que Google sea capaz de encontrar lo que nosotros le pedimos, necesita gastar mucha energía eléctrica. Y se van a necesitar también inversiones en infraestructura capaces de comportarse eficientemente. Bien, decía antes que va a haber sueldos más altos desde el punto de vista global. ¿Dónde? En aquellos lugares donde se haya producido automatizaciones. Si una empresa es capaz de producir automatizaciones, seguramente va a hacer desaparecer a los competidores que no sean capaces de hacer eso. En esa empresa va a haber sueldos más altos y alrededor de esa empresa va a haber todas esas necesidades. Eso, por supuesto, depende de que haya empresas innovadoras en este sentido. Si no lo hay, pues entonces tenemos un problema. Va a haber también, desde el punto de vista político, que atender a cambios sociales. Los cambios sociales que se producen de que en determinados sitios no va a haber trabajo y en otros sitios sí va a haber trabajo. En la educación, ya había hablado antes, adaptación a nuevos empleos o rediseño de los actuales. La educación debe de ser mucho más flexible porque a lo largo de la vida laboral de las personas pues va a haber cambios importantes. Bueno, el resumen un poco, mi resumen es que la automatización trae riqueza y es estratégico para un país apoyarla. ¿Para qué? Para que esos millones de empleos que van a desaparecer puedan crearse, por otro lado, con las nuevas necesidades. Podemos optar por no automatizar. Dice, bueno, nosotros no, porque nosotros, en fin, somos muy ecológicos y no queremos hacer este tipo de cosas. Si nosotros no automatizamos, lo harán otros. O peor aún, no lo hará nadie. Eso sería lo peor de todo. Estos días, yo lo leí ayer, salía en El País un artículo de Luz Rodríguez en el que el planteamiento era esencialmente el mismo, que era también básicamente el mismo que hacía Manuel. Cómo la tecnología cambia nuestros trabajos. Bueno, pues, conjurar el riesgo de pérdida de empleo, recualificar una parte de los trabajadores y proveer de rentas a quienes no puedan adaptarse, que es esencialmente lo mismo. Bueno, no quiero acabar sin mencionar algunas líneas de investigación actuales, desde el punto de vista académico y desde el punto de vista científico, que veáis por dónde va esto. ¿En qué se trabaja ahora? Se trabaja mucho en explicabilidad. Antes lo mencionaba también Manuel, que algunos de estos fenómenos de inteligencia artificial pues, bueno, son difícilmente explicables. Sin embargo, hay directrices europeas que obligan a que los sistemas de inteligencia artificial sean capaces de explicar sus decisiones. Se está hablando de sistemas que toman decisiones de carácter personal. No se trata de que te explique cuando hace una traducción, por ejemplo, del español al chino. No queremos que nos lo explique. Nosotros nos interesa que aquello esté bien dicho en chino y nada más, ¿no? Pero si nosotros nos van a decir, bueno, usted tiene tal enfermedad, queremos saber por qué. Si a usted no se le concede este crédito, también queremos saber por qué. Bueno, la explicabilidad es uno de los campos más activos en estos momentos en la inteligencia artificial. La creatividad también es un campo muy activo. Se trabaja, por supuesto, en hacer mejoras. ¿Mejoras de qué? De algoritmos. El algoritmo que os ponía antes. Algoritmo nosotros no le damos la connotación peyorativa que se le suele dar a los medios de comunicación. Algoritmo es todos los programas, ¿no? El programa que hacía que se encontrasen las soluciones para poder resolver problemas en Deep Learning, bueno, pues mejoras para que eso se haga mejor. Se trabaja también en fusión. Fusión en este contexto significa ser capaz de mezclar datos de distintas fuentes y de distinto tipo. Mezclar sonidos con imágenes, con texto, con interacciones táctiles, con todo este tipo de cosas. Y se trabaja también en aplicaciones. Aplicaciones, todas las que veis en los medios de comunicación, las que hablé yo, etc. Yo creo que un país como España debería invertir en investigación y debería invertir en investigación vinculada a la industrialización. España no tiene una potencia de investigadora suficiente como para, desde un punto de vista importante, dedicándole muchísimos recursos, se pueda dedicar a la investigación básica, sin abandonarla, por supuesto. Yo creo que se debe de potenciar la investigación aplicada junto con la industrialización. Uno de los campos en los que a mí me parece que es obvio que se debe de invertir es el turismo. El turismo tiene muchísimas posibilidades desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Hay que recordar
que en España hay 300.000 locales turísticos que generan 1,6 millones de empleos y que además aportan el 11% del Producto Interior Bruto. También hay otros campos, yo pongo una vaca porque vengo de Asturias y es uno de los campos en los que mi grupo trabajó hace tiempo. Yo creo que la alimentación, la gastronomía son campos importantes, pero también la pesca, la ganadería, la moda, el diseño. Habría que encontrar sectores críticos en los que investigar y en los que dedicar el esfuerzo, el mayor esfuerzo posible. Bueno, muchas gracias.